Dice la leyenda que Sofía deseaba crear algo al exterior de la unidad, así que dio forma a una criatura sin la intervención del Dios Cielo y se ocultó tras él para ver lo que hacía. Cuando esta criatura vio toda la materia del universo, la ignorancia de su origen le hizo creer que había sido él quien había creado todo, incluido a sí mismo, y con arrogancia declaró: «Yo soy el Dios único y el creador de todo». Su madre, inquieta al ver lo que había creado, ocultó al Dios rodeándolo de una nube y le colocó en un trono en el centro de esa nube cegadora para, en su aislamiento, dejarle crear un universo propio. Y así nació el Demiurgo. El origen griego de la palabra sugiere un artesano, un constructor, un orfebre o albañil, alguien cuya misión es dar forma a la materia. En esta creación radica su genio. El Demiurgo, al ver toda la materia a su disposición, clamó: «Yo soy el creador y no hay nada por encima de mí». Al así hacerlo, se separó de la unidad, convirtiéndose en una deidad escindida de la realidad de su verdadero origen y entregada a su fantasía omnipotente. El Demiurgo construiría en los cielos las esferas que rigen el mundo, y habiendo heredado parte del poder de su madre, todo lo que crea contiene en su interior una porción de la sabiduría de Sofía. Al interior de las formas reside la esencia del Espíritu Santo, y su poder queda encerrado al interior de las formas del universo material. Esa es la fuerza espiritual y la verdadera vocación de la materia. En los arcontes, los poderes de los planetas son guardianes de los diferentes planos de la realidad, y como agentes del Demiurgo, reafirman la realidad de su mundo material. Por ello, son fuerzas que estimulan la ilusión al dar valor de realidad absoluta al mundo de las emociones, pensamientos y proyecciones del ego. Esta imagen representaría la creación de ese Dios como emanación de la diosa. Este es Yaldabaoth, también llamado Samael. Este es el retrato del hijo de Sofía, el Dios ciego. Yaldabaoth es uno de sus nombres, que significa hijo del caos. Samael, su segundo nombre, significa el Dios ciego, ya que no puede ver nada más que aquello que cree ser su propia creación, y en eso consiste su ceguera. Nacido del pleroma, pero encerrado en su propia ceguera, terrible en su cólera y en la locura de creerse único y superior. He aquí el arquetipo del ego en la mente del hombre. Ego es solo un producto de la personalidad que surge como consecuencia del cuerpo físico y las circunstancias que le rodean. Ego ni soporta lo que no entiende, ni tolera lo que no controla, y es indispensable como estructura diferenciadora. Ego es una ínfima parte de todo lo que se genera en el ser, y es por medio del ego que confundimos la fuente de nuestro genio con los productos de nuestro genio, creando así una adulación y una obsesión por lo que produce nuestro genio. Ego es obsesivo de sí mismo, y esta obsesión falsa es Yaldabaoth. Un buen ejemplo de quién es Yaldabaoth sucede cuando alguien supuestamente tiene una experiencia extática y cree que su ego se ha disuelto en el vacío del universo uniéndose con ello a Dios. Sin embargo, lo más común que ocurra es la expansión del ego a un nivel gigantesco, donde ego se identifica con su percepción de lo que supone ser la deidad, trampa mental que solo logra reforzar el ego a un nivel más grande. Yaldabaoth es el dios que crea esta trampa. Su figura está estrechamente ligada a otra figura demónica conocida por el nombre Choronzon y que representa, como producto de nuestro ego, al gran usurpador. Choronzon es estúpido y confuso, pero también extremadamente astuto y peligroso. Frente a cualquier ataque se escabulle, es huidizo pero nunca se rinde y reaparece de nuevo cada vez bajo una forma más insidiosa, mientras sutilmente manipula. Cuanto más culta la presa, más fina su trampa, puede contra todo salvo la impecabilidad. Aborrece toda forma de pensamiento, palabra o acción derivados del orden. Frente a esto huirá si no puede sabotear o suplantar ese orden de algún modo sutil. Rara vez se acercará de forma amenazadora. Más bien llega bajo la forma de un pequeño ser que parece inofensivo.
De hecho, a menudo aparece incluso como un adulador, alguien divertido y entretenido que de modo incoherente empezará a hablar de las cosas que a su presa le interesan. Y mientras ésta se distraiga prestándole atención, este demonio lentamente plantará las semillas de la disolución en su alma. Choronzón reforzará los defectos y las ilusiones de su víctima, haciéndole creerse su propia autoimagen. Actúa con tal sigilo y precisión que hace creer a su víctima que ella tiene su propia mente e imagen bajo control. Choronzón habita en el horizonte de la conciencia, en el abismo, en la sombra profunda. Para derrotarlo, el buscador debe aventurarse en la sombra, no sin antes consultar el oráculo. Lo inconsciente, que sembra tan apartado del mundo exterior y es una zona a la que la persona misma casi no puede llegar, se resiste y es difícil de desvelar. No hay malicia intrínseca en este ser, es solamente el resultado doloroso de pretender que yo sea yo. El yo es una tentativa de aportar algún tipo de centro y es fundamental para dar forma al mundo personal y sobrevivir a la hostilidad depredadora del entorno. Pero en el yo no hay en realidad un centro, sino dispersión. Este demonio es también llamado el señor de la alucinación, el creador de todos los espejismos ególatras. Su truco más genial es el de hacernos creer que debemos trascender el ego para ascender a un plano superior de conciencia, y para ello crea términos entre los planos espirituales y materiales, o entre el bien y el mal. Es un truco, pues todos los planos y planetas son parte del astuto escenario ilusorio donde el buscador creerá siempre poder obtener una recompensa a cambio de su lealtad o sacrificio. Y eso realimenta el círculo vicioso del ego. La burbuja de la percepción nos encierra y simultáneamente nos permite entrever, a través del umbral de su mirada, la posibilidad de llegar a la raíz de lo que somos. La chispa de divinidad que carece de juicio, pues es la nacida del silencio.